12. Johun se revolvía en su asiento, tratando de encontrar una posición más cómoda y de pensar cuánto más fácil había sido cargar con la carga del viaje en nave espacial en su juventud. Pero él ya no era un adolescente en la cúspide de la madurez. Era más alto, para empezar, 1,85 metros de altura, y su constitución ligera se había rodeado de músculos en forma nervudos. El único resto del joven que había sido era el pelo rubio que todavía caía hasta sus hombros, un contraste fuerte con la barba negra desaliñada que cubría la línea de su mandíbula. Se revolvió de nuevo y miró enfáticamente a Tarsus Valorum, descansando fácilmente en el asiento contiguo a él. El canciller estaba en sus 60 años ahora, aunque aparte de un ligero gris en su pelo alrededor de las sienes, se veía bastante al que había sido cuando Johun lo había conocido. Tarsus encontró la mirada feroz del Jedi con una sonrisa y un encogimiento de hombros, lo más cercano que Johun tendría nunca a una disculpa por tener que resistir el largo vuelo interestelar a bordo de este navío de segunda. El Nuevo Amanecer era una lanzadera de clase emisario, servicial, pero lejos de lujosa. Habría sido un problema siempre para Tarsus Valorum, antiguo canciller supremo de la República Galáctica, solicitar una nave más extravagante para su uso personal. Una de las nuevas lanzaderas Cygnus de clase Theta, o posiblemente incluso los magníficos cruceros espaciales consulares tan populares entre la comunidad diplomática, dada su posición previa. Había poca duda de que el Senado hubiera aprobado los fondos para la compra, pero Valorum había insistido en que la diminuta Nuevo Amanecer, con su tripulación de 2 personas, asientos de pasajeros para 6 e hiperconducción de clase 6, era más que adecuada para sus necesidades ahora que oficialmente había dejado su posición. Era un pequeño gesto de modestia y utilidad que hablaba volúmenes sobre el propio hombre. Durante los años, Johun había observado al canciller en público y en privado, y cuanto más llegaba a conocerlo, más respeto le tenía. Pero eso no quería decir que el hombre no pudiera ser cabezota e incluso obstinado, como había demostrado cuando rechazó la oferta del Senado de un acompañamiento de una guardia de honor para sus misiones diplomáticas. Un político retirado no es una amenaza para nadie, había argumentado, y con certeza, no soy ya lo suficientemente importante para que otros se pongan en peligro por mí. Johun todavía viajaba a su lado, pero eso era por elección suya, no la del canciller. Sabía lo valioso que Valorum seguía siendo para la República, y sabía que había enemigos que le harían daño si se les daba la ocasión. Había tratado varias veces de convencer a Tarsus de viajar con más seguridad, sin éxito. Así que hasta que su cabezota amigo aceptara un guardia personal, Johun estaba determinado a acompañarle en cada misión. «Espero que lleguemos pronto», murmuró Johun, dando voz a su incomodidad. «Siempre puedes entrar en uno de tus trances meditativos para pasar el tiempo», dijo el canciller, bromeando. «No eres alguien con quien tener conversaciones banales, de todos modos». Tarsus solo permitía que Johun le acompañara debido a la larga relación entre ellos. El Jedi había sido un miembro de la guardia del canciller durante la mayor parte del primer mandato de 4 años de Valorum y todo el segundo. Ahora, su posición oficial era de consejero Jedi, aunque Johun nunca presumiría de aconsejar al canciller acerca de nada. Tarsus Valorum era conocido en toda la galaxia como el hombre que salvó a la República, iniciando las reformas de Ruusan a través del Senado. Había acomodado una nueva era de paz, prosperidad y expansión. Aún así, no era lo que había logrado lo que le hacía un gran nombre a los ojos de Johun, era cómo lo había hecho. Sirviendo al lado del canciller, el Jedi había visto el verdadero poder de las palabras e ideas. Tarsus Valorum era un hombre de convicción profunda, esa rara estirpe de políticos que realmente creían sus propias palabras. Determinado a crear una edad de oro para los ciudadanos de la galaxia, había perseguido con un vigor incansable su sueño de una república renacida y reunida. Cientos de mundos que se habían alejado durante los últimos siglos de guerra y revuelta galáctica fueron traídos de vuelta al pliegue de la república durante su reinado, y cuando su servicio de mandato terminó y le llegó la hora de pasar su posición a su sucesora, se aseguró de que todo estuviera en su lugar para que ella continuara su trabajo. Más sorprendentemente, la gran reunificación se había logrado con un mínimo de derramamiento de sangre y batallas.
Confiando en embajadores y tratados, había logrado lo que nunca podría haberse hecho a través de ejércitos y guerra. Para ganar un mundo, debes ganar los corazones y mentes de tu gente, había explicado una vez el canciller, poco después de que Johun le hubiera sido asignado. Ahora, tras una década de atestiguar todo lo que Valorum había logrado, sabía que nunca se habían dicho palabras más ciertas. Llegada estimada en 5 minutos, crujió la voz del piloto por el intercomunicador de a bordo. Prepárense para el aterrizaje. Johun dio un suspiro exagerado de alivio y el canciller se rió entre dientes suavemente. Era una rutina familiar para ambos, incluso aunque estaba retirado. Tarsus no era un hombre que simplemente se hacía a un lado del reino de la política. Permanecía como un defensor vigoroso para la República. En los 2 años desde que su oficio de mandato terminara, Johun le había acompañado a cerca de 50 misiones diplomáticas personales, como en la que estaban ahora. El planeta de Sereno era un mundo importante para la República. Las familias nobles al mando estaban entre los individuos más ricos de la galaxia, además de donar enormes sumas a organizaciones caritativas y políticas altamente visibles. Tenían el capital financiero para ayudar a asegurar enormes proyectos de infraestructuras de gobierno. Más importante, sus vastos recursos también les permitían financiar grupos que se oponían a la República si lo elegían. Las facciones separatistas a menudo buscaban benefactores ricos en Carania, Safia y Fiyarro, las 3 ciudades más grandes de Sereno. Valorum había llegado para concentrarse con los cabezas de las 6 familias más poderosas en el mundo. Esperaba convencerles de utilizar su influencia para persuadir a las otras familias de cortar todas las financiaciones a las facciones antirrepública. Era una misión difícil, ya que los condes de Sereno no eran famosos por acceder a las exigencias de los extraños. Para hacer más fáciles las negociaciones, la visita iba a ser conducida a través de canales no oficiales. Valorum le había explicado una vez a Johun que muchos gobernantes y políticos se comportaban de manera bastante diferente cuando sus acciones eran expuestas al ojo público. Demasiado a menudo simplemente daban la apariencia de perspectivas encontradas, una táctica que Tarsus personalmente despreciaba. En un foro público, los oficiales frecuentemente ofrecían promesas de apoyo a una causa en la que no creían, solo para invertir su posición una vez que la atención pública sobre el asunto se desvaneciera. A la inversa, los gobernadores podían oponerse o rechazar una idea que apoyaban para no parecer débiles de mente o fáciles de manipular. Como era el caso de Sereno, sí, era ampliamente conocido que un representante de la República iba a ir a presionarles a la acción. Se opondrían a él por meros principios. Nunca confíes en una promesa hecha en frente de un holoproyector, advertía a menudo el canciller. Si quieres que algo se haga, necesitas reunirte a puerta cerrada y mirando a la persona directamente a los ojos. Haciendo la aproximación final, anunció el piloto, y Johun sintió su lanzadera inclinarse ligeramente a vapor. Estaba programado que tocaran tierra en el espaciopuerto privado del conde Nalju, cabeza de una de las 6 grandes casas de Sereno y un acérrimo aliado de la República. Al aterrizar en una localización recóndita del estado de la familia Nalju, tomarían un speeder terrestre hasta las reuniones preorganizadas con los representantes de las grandes casas para que Valorum pudiera exponer su caso. Sintieron el ligero golpe de aterrizar y escucharon el whoosh de la rampa de salida descendiendo. Ansioso por salir y estirar las piernas, Johun saltó a sus pies. ¿Debemos desembarcar, Su Excelencia?, preguntó él, utilizando el honorífico al que el canciller todavía tenía derecho incluso en su retiro. Valorum se alzó de su silla. Entonces comprobó por última vez su apariencia. Johun estaba vestido con los tradicionales atavíos marrón y canela de su orden, pero Tarsus estaba llevando un traje elaborado a la moda y costumbre de la realeza de Sereno. Había sido vestido con pantalones azul oscuro y una camiseta ancha blanca, ambas hechas a mano por maestros sastres. Envuelta sobre sus hombros había una capa de seda de color negro oscuro, un regalo del conde Nalju. Los bordes de la capa, junto con el cuello y puños de su camiseta, estaban bordados con un patrón repetitivo de 3 círculos sobrepuestos, puestos sobre un fondo azul, el emblema y los colores de la casa Nalju. Todo el traje había sido diseñado únicamente a partir de los materiales más finos y más caros. Johun se esforzaba en imaginar cuánto había costado. Aún así, era un símbolo del inquebrantable apoyo que la casa Nalju daba a la causa del antiguo canciller.
Sin el mecenazgo de una casa poderosa y antigua, la nobleza simplemente rechazaría a Valorum como un extraño o inferior. John sabía que Tarsus podía haber pedido al Senado que le reembolsara el gasto. Sin embargo, como era su naturaleza, Valorum había escogido pagarlo él mismo. Desembarcaron para encontrarse a sí mismos en una pequeña plataforma de aterrizaje construida sobre un alto saliente de piedra que se alzaba como un pilar del océano. A 50 metros estaban los riscos elevados de la costa, sus cimas de la misma altura que las plataformas de aterrizaje. Una única pasarela de duracero de 2 metros de ancho conectaba la plataforma de aterrizaje con las cimas de los riscos. A medio camino de la pasarela, perfectamente centrada entre los riscos y la plataforma de aterrizaje, había una plataforma más amplia de 5 por 5 metros, apoyada por debajo de un esqueleto de vigas reforzadas. No había barandillas ni en la plataforma de aterrizaje ni en la pasarela. John sabía que la falta de barandillas, como tantos otros aspectos de la cultura de Sereno, era simbólica. Había una tradición antigua de feroz independencia entre la nobleza. Las barandillas en la pasarela o en la plataforma de aterrizaje habrían sido una señal de debilidad, una admisión de la fragilidad y la mortalidad que habría minado el orgullo y posición de la casa Nalyu. Incluso así, el Jedi no podía evitar preocuparse por la seguridad del canciller cuando contempló la caída de 50 metros desde el borde hasta las frías aguas abajo. El único propósito de su llegada era evitar la algarabía y la atención, así que no era de sorprender que solo hubiera un puñado de personas esperando para encontrarse con ellos. John supuso que eran sirvientes del comité de bienvenida del conde Nalyu, ya que llevaban ropas similares a la capa personalizada de Valorum. 4 figuras estaban agachadas, juntas en la plataforma en mitad de la pasarela, esperándoles, abofeteadas por la brisa fuerte del océano que tiraba de sus ropas y hacía sus capas ondear tras ellas. 3 de ellos eran humanos, 2 hombres y una mujer. El cuarto era un hombre Twi'lek, con una piel roja brillante. John se preguntaba si era algún tipo de símbolo de estatus para los nobles emplear a un lezano entre sus miembros de bienvenida. Esperando en la cima de los riscos más allá de la plataforma, había 2 sirvientes más, en pie junto al speeder que les llevaría a sus reuniones previstas. Al contrario de aquellos en la plataforma, estaban demasiado lejos para que John averiguara cualquier detalle que indicara su especie o género. Los motores del nuevo amanecer se apagaron, solo para ser reemplazados por el ritmo aplastante de las olas mientras golpeaban innecesariamente contra la cara de los riscos. No sería mi primera elección de lugares donde aterrizar, señaló John, alzando su voz lo suficiente para que Tarsus pudiera escucharle sobre las olas y el viento. Bueno, le pedí a Nalyu que nos dejara aterrizar en algún lugar remoto, gritó Tarsus con una sonrisa. Veo que solo han venido hasta medio camino para encontrarse con nosotros, añadió él, señalando con su cabeza en dirección a las 4 figuras que esperaban en la plataforma. ¿Iría usted más lejos por esa pasarela de lo que tendrían que hacerlo?, preguntó John. Supongo que no, admitió el canciller. Entonces bajó su cabeza contra el viento, alzándose, y se abrió paso fuera hacia la pasarela. John le siguió un momento después, aunque sintió una intranquilidad repentina sobre toda la situación. «Tenga cuidado», gritó hacia adelante a Valorum. «Si se cae por el borde no puedo prometerle que lo agarre». El otro hombre o no lo escuchó o estaba demasiado ocupado concentrándose en abrirse paso de forma segura como para responder. Había solo un par de metros desde el borde de la plataforma cuando John fue golpeado con una poderosa premonición, una perturbación innegable en la fuerza que le advirtió que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Hasta este punto, su atención había estado centrada en el progreso de Valorum por la pasarela traicionera. Ahora, abrió su conciencia y permitió a la fuerza fluir a través de él, pintando una imagen perfecta de todo su alrededor. Las 4 figuras esperándoles en la plataforma estaban armadas con blasters y vibroarmas. Las 2 junto al speeder, un hombre bajo, fornido, cuyos brazos y cuellos estaban cubiertos por tatuajes verdes y morados, y una mujer Chiss, también estaban armados. Más alarmantemente, la Chiss parecía estar ocultando algo en su mano. Incluso sin darse la vuelta, su conciencia aumentada le permitió ver al nuevo amanecer descansando en la plataforma de aterrizaje tras él. Alrededor de la circunferencia del pilar, justo bajo el borde y cuidadosamente oculto de la vista, percibió algo explosivo. Supuso que lo que la Chiss sostenía en su mano era un detonador remoto. John asimiló cada detalle de la escena en un parpadeo. Incluso así,
no fue lo suficientemente rápido para salvar al nuevo amanecer o a su tripulación. La Chiss golpeó el interruptor en su mano y las cargas conectadas alrededor de la plataforma de aterrizaje explotaron. La explosión desgarró el exterior de la nave, dejando grandes agujeros humeantes en su casco sin armadura. Los fragmentos de escombros destrozaron al piloto y al navegador del interior, matándolos al instante. La mitad superior de la columna de piedra de la plataforma de aterrizaje se derrumbó, mandando al nuevo amanecer tambaleándose hacia abajo. Rebotó en la roca destrozada de la cara del pilar y entonces golpeó el agua con un golpe que hizo eco, mandando un spray de espuma disparado hacia arriba. Se hundió casi al instante bajo la superficie fría y espumosa. Mientras caía la plataforma de aterrizaje, la pasarela de Duracero se desplomó y se dobló, mandando a Valorum derrumbándose por el borde. Fortalecido por la fuerza, Johun saltó hacia adelante y aterrizó sobre su estómago, con su brazo disparándose por el borde para coger a Valorum por la punta de su capa un instante antes de que cayera a su muerte. El canciller se quedó allí colgado un segundo antes de que Johun lo levantara con una mano, balanceándolo por la capa para que cayera a salvo en la pasarela inclinada junto al Jedi. Johun encendió la hoja verde de su sable láser justo a tiempo para reflejar un rayo blaster disparado hacia él por la mujer en la plataforma. Entonces saltó sobre sus pies para enfrentarse a sus atacantes. Ellos vacilaron al ver su arma distintiva, considerando sus oportunidades contra un Jedi. Su retraso le dio a Johun una oportunidad de evaluar la situación. Retirarse era imposible. La sección de la pasarela de Duracero, en la que estaban ahora, sobresalía en un ángulo descendente desde la plataforma donde sus enemigos se reunían. El otro extremo había sido desgarrado y ahora llevaba al cielo vacío. La única escapatoria era ir hacia adelante, hacia los riscos, incluso si eso significaba pasar a través de sus enemigos. «No se mueva», gritó a Valorum mientras saltaba hacia adelante, aterrizando en la plataforma incluso mientras la mujer y ambos hombres desenvainaban sus vibroespadas y atacaban. Solo el Twi'lek se quedó atrás. Los tres llevaban armas aleadas con cortosis, permitiendo que sus espadas chocaran con el sable láser de Johun sin ser partidas en dos. Solo le llevó el primer pase para darse cuenta de que cada uno de ellos era un oponente altamente habilidoso. Reflejando un rápido corte con intención de destriparle por parte del primer hombre, Johun rodó para interceptar un fuerte barrido hacia su cuello por parte de la mujer. Dio una patada giratoria a su lado, mandándola hacia atrás incluso mientras alcanzaba la parte trasera de su espalda con su sable láser para bloquear un salvaje empujón por parte del tercer hombre en su flanco desprotegido. El entrenamiento de Johun en el combate con sable láser estaba limitado a los golpes y bloqueos de la forma 6, Niman, el más equilibrado de todos los estilos. Coloquialmente conocida como la forma diplomática, el Niman no tenía fuerzas o debilidades específicas. Su versatilidad general le había servido bien durante las imprescindibles grandes melees de los campos de batalla de Ruusan, pero durante la pasada década había hecho solo sus esfuerzos más básicos para mantener su habilidad con la espada. En su lugar, había centrado su atención en desarrollar talentos diplomáticos. Aún así, todavía era un Jedi y un enemigo formidable para cualquiera que se le enfrentara. Podía estar superado en número, pero sus enemigos atacaban como individuos incapaces de coordinar el momento de sus golpes. La mujer recuperó su equilibrio y se precipitó hacia adentro, pero Johun giró a un lado y la empujó hacia el primer hombre. Su impulso la mandó chocando con su compañero, ambos tambaleándose hacia el suelo en un desastre enredado de extremidades. Sabiendo que los otros dos estaban momentáneamente incapacitados, centró toda su atención en el segundo hombre. Atacando como un trío, habían forzado a Johun hacia la defensiva. En un 1 a 1, sin embargo, era capaz de pasar a la acción. Llegó a su único oponente de forma agresiva, sin contenerse, sabiendo que estaba luchando para salvarse no solo a sí mismo, sino al canciller también. Su espada bailó y siseó, moviéndose demasiado rápidamente para que el ojo la siguiera. El hombre cayó atrás bajo el más alto, bloqueando frenéticamente los golpes y retirándose hasta que sintió sus talones colgando por el borde de la plataforma. En desesperación, se lanzó hacia adelante con una puñalada torpe hacia el pecho de Johun. El Jedi simplemente golpeó con su espada hacia un lado y acabó con la vida del asesino con un simple corte de sable láser por su pecho. Los otros dos estaban de nuevo en pie ahora. La mujer se abalanzó hacia él incesantemente una vez más. Esta vez, Johun mantuvo su posición, agachándose bajo el amplio arco de su hoja barriendo desde un lateral. Él
Extendió el brazo con su mano izquierda y agarró su muñeca mientras rodaba sobre su espalda, usando el impulso de su propia carga contra ella. Tirando fuerte de su muñeca, se tambaleó hacia atrás y alzó ambos pies hacia arriba, plantándolos en medio de su estómago. Completó el movimiento pateando con ambas piernas, mandándola volando sobre el borde de la plataforma. Ella gritó de camino abajo, sus gritos acabando abruptamente cuando golpeó el agua y las rocas de abajo. Jo-hun ya estaba de nuevo en pie, preparándose para el ataque del primer hombre, pero en lugar de enfrentarse a él solo, su adversario restante se giró para huir, corriendo hacia la pasarela que llevaba desde la plataforma de vuelta a la costa. Pasó por delante del Twi'lek, corriendo por su vida. Entonces, se detuvo como si su cuerpo se hubiera vuelto rígido y sus manos volaron hacia la garganta. Él se giró lentamente de forma que estaba mirando a Jo-hun agarrando la apertura sangrienta justo bajo su mandíbula, mientras se inclinaba hacia adelante y caía de boca sobre la plataforma. Ocurrió tan rápido que Jo-hun le llevó un momento registrarlo. Entonces, se dio cuenta de las pequeñas espadas de hoja curva amarradas a ambas manos del Twi'lek. Parecían como hoces en miniatura. La de su mano izquierda era de un plateado brillante, la de su derecha goteaba de rojo. La Chiss y el hombre tatuado habían estado abriéndose paso hacia la plataforma para unirse a la batalla. Al ver al Twi'lek cortar a su cómplice escapando, abruptamente lo reconsideraron. Enfrentarse a un caballero Jedi iracundo y a un aliado que les mataría si intentaban escapar de la confrontación en la plataforma, hicieron la única elección lógica y corrieron de vuelta hacia la pasarela hasta su vehículo de espera. Subiéndose encendieron los motores y aceleraron, sin querer formar parte de un plan que había ido tan mal. Caminando sobre el cuerpo, aún jadeante del cómplice que acababa de matar, el Twi'lek se agachó en una postura de combate. No parecía saber o importarle que los otros le hubieran abandonado. Sus leku colgaban tras él como colas gemelas, las puntas retorciéndose y doblándose de anticipación. «Siempre he querido probar mis habilidades contra un Jedi», dijo él, lanzando el desafío. Jo-hun estaba más que dispuesto a aceptar. Saltó hacia adelante, moviéndose con la velocidad cegadora de la fuerza, mientras apuñalaba con su sable láser directamente al pecho del Twi'lek para poner un final rápido a su enfrentamiento. Con una gracia casi casual, el Twi'lek, de piel roja, meramente se inclinó hacia atrás y giró fuera del camino, cortando con las extrañas espadas curvadas hacia la garganta de Jo-hun. El Jedi giró su cuerpo en el último segundo, evitando la primera hoja completamente, pero cogiendo la otra con la carne de su hombro derecho. Cortó profundo en el músculo, haciendo salir un gruñido de dolor de Jo-hun. Retrocedió para ver al Twi'lek agachado de la misma forma, sosteniendo las espadas curvas y alzándolas enfrente de él, como un boxeador. Jo-hun se aproximó con más cuidado esta vez, reconociendo que su oponente era mucho más peligroso que los otros tres juntos. Utilizando tajos cortos y cortes rápidos, probó las defensas de su enemigo con su sable láser, tratando de aprender los patrones y ritmos de las extrañas armas de su enemigo. El Twi'lek desvió cada golpe hacia un lado con una facilidad desdeñosa, alternando manos para poder dejar siempre una de las curvadas arriba en una posición defensiva. Las armas inusuales sacrificaban el alcance por la velocidad y la maniobrabilidad, se dio cuenta Jo-hun. Era vulnerable si dejaba al Twi'lek acercarse, pero si podía mantenerlo a distancia tenía la ventaja. El Twi'lek parecía darse cuenta de esto también y empezó a moverse lentamente. Jo-hun trató de forzarle a retroceder con una secuencia de ataques agresivos, pero era incapaz de penetrar las defensas del Twi'lek. No importaba lo que intentara, su enemigo siempre era capaz de mantener al menos una de las hojas curvas atrás para bloquear sus golpes. Frustrado, Jo-hun se extendió en uno de sus golpes, llevando el sable láser a una fracción de centímetro demasiado alto y amplio y poniendo demasiado peso en su pie delantero. El error casi resultó fatal. El Twi'lek apartó la espada de Jo-hun hacia un lado y dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos a menos de 1 metro mientras se deslizaba dentro del arco del alcance efectivo del sable láser. La hoz de su mano izquierda cortó hacia abajo con un golpe alto vertical, mientras la de su derecha daba un tajo bajo horizontal. Jo-hun fue capaz de retroceder y evitar los golpes iniciales, pero no tuvo tanta suerte cuando su oponente invirtió su ataque, permitiendo que las hojas curvas trazaran de nuevo sus caminos originales en dirección opuesta. Una de las espadas cortó hacia arriba, abriendo una herida en la mejilla de Jo-hun y fallando por poco su ojo. La otra dejó un largo corte superficial sobre el lateral izquierdo de las costillas del Jedi, doloroso
pero no debilitante. Su enemigo estaba demasiado cerca para que Johun utilizara su sable láser para aguantar eficientemente. Todo lo que podía hacer era cornear con su cabeza, haciendo que su ceño golpeara con fuerza la cara del Twi'lek. Hubo un crujido húmedo mientras el cartílago de la nariz de su enemigo se aplastaba bajo el impacto. El Twi'lek se tambaleó hacia atrás. Entonces se colocó de nuevo en su postura de lucha agachado. La sangre caía libremente de sus fosas nasales, el flujo carmesí oscuro visible incluso contra su complexión roja brillante. Johun trató de reunir la fuerza para lanzar a su oponente fuera del borde de la plataforma, pero reunir la fuerza requería concentración, y por una fracción de instante llevó su concentración fuera de la batalla. Su enemigo percibió su lapsus momentáneo y saltó hacia adelante, las hoces grabando arcos mortales semicirculares por el aire. Johun se lanzó hacia atrás en el último instante, el poder que había acumulado, desapareciendo sin daños mientras iba en retirada para evitar el asalto mortal. Cayendo bajo hasta el suelo, trató de barrer los pies por debajo del Twi'lek. Su oponente anticipó el movimiento y saltó ágilmente sobre su pie extendido, alzando su rodilla para golpear directamente en la mandíbula de Johun. Viendo las estrellas, Johun rodó para alejarse, evitando por poco la decapitación, mientras las espadas curvas barrían de nuevo. Recuperó el pie y dio un barrido salvaje hacia su oponente. Esquivando el golpe, el Twi'lek se acercó, y Johun fue forzado a ceder terreno de nuevo para sobrevivir otra serie de ataques relámpago. El Twi'lek presionó el ataque permaneciendo lo suficientemente cerca de Johun que las únicas opciones del Jedi eran bloqueos y paradas. Moviéndose rápidamente de lado a lado, cortó los caminos de retirada de Johun, lentamente haciéndole retroceder hasta que estaba en equilibrio en el borde de la plataforma. Johun sabía que no podía derrotar al Twi'lek. Su oponente era más rápido, sus habilidades aumentadas por años de intenso entrenamiento. Podía continuar luchando, pero el resultado era inevitable. Iba a morir en esta plataforma. No podía escapar de su destino, aunque podía sacrificarse a sí mismo para salvar al canciller. No existe la muerte, solo existe la fuerza. El Twi'lek se había preparado para un contraataque desesperado, esperando que Johun tratara de luchar para salir del borde de la plataforma. En su lugar, el Jedi dejó caer su arma y ambas manos dispararon hacia adelante para agarrar firmemente la parte delantera de la camiseta de su oponente. La empuñadura del sable láser de Johun se tambaleó en la superficie de duracero de la plataforma, la hoja extinguida en el momento que cayó de su mano. El movimiento inesperado cogió al Twi'lek completamente fuera de guardia y vaciló durante medio segundo antes de que sus ojos se abrieran lo suficiente con miedo y comienzos de comprensión. Cortó frenéticamente hacia las muñecas y antebrazos de Johun, haciendo heridas profundas en la carne. Pero el agarre del Jedi nunca flaqueó. Con sus talones ya colgando sobre el precipicio, Johun simplemente tenía que dejarse caer hacia atrás, arrastrando a su enemigo con él. El Twi'lek gritó mientras caían hacia las rocas mortales que se alzaban desde las olas a 50 metros abajo. Johun no sintió nada salvo una serena paz interior. Parecieron caer durante una eternidad, el mundo moviéndose a cámara lenta mientras Johun se rendía a sí mismo por completo al poder de la fuerza. Fluía a través de él, más fuerte de lo que la había sentido antes. Un instante antes de que golpearan el agua, miró a los ojos aterrorizados de su enemigo y sonrió. Nunca se había sentido más en paz de lo que lo hizo en ese momento. Caer desde 50 metros hacia el océano no era como saltar a una piscina. La tensión superficial del agua les golpeó con el impacto de un martillo hidráulico. Durante la caída, se habían girado ligeramente, así que el impacto cogió a Johun por el lado derecho. Sintió sus costillas romperse y entonces un choque frío mientras las aguas heladas les envolvían. Le llevó a Johun varios segundos darse cuenta de que no estaba muerto, incluso sin darle a las rocas. Una caída desde esa altura debería haber sido letal. Sin embargo, de algún modo había sobrevivido, aunque ahora estaba hundiéndose rápidamente en las profundidades furiosas del océano. La fuerza, pensó asombrado, se había cedido a su poder durante la caída. A cambio, le había salvado la vida. Se dio cuenta de que aún estaba agarrado con firmeza a la parte delantera de la camiseta del Twi'lek. A través de las aguas turbias podía ver la cabeza de su oponente inclinándose hacia un lado en un ángulo poco natural, su cuello roto, cuando habían golpeado la superficie firme del océano. Soltando su agarre, nadó hacia la superficie, tirando con poderosos golpes, justo mientras sus pulmones amenazaban con colapsar. Emergió, jadeando y tragando enormes tragos de aire. Las vigas que apoyaban la plataforma se alzaban fuera de las aguas ante él, solo a un par de metros de distancia.
Pateó con sus propias piernas y extendió los brazos para agarrar el duracero resbaladizo y húmedo, con las manos ya adormeciéndose en las frías aguas. Entonces empezó el lento ascenso de vuelta a la cima. La sangre salía libremente de los cortes de sus antebrazos, pero aunque las heridas eran profundas, no habían golpeado ningún nervio o tendón críticos, y fue capaz de utilizar sus manos para ayudarse mientras trepaba por las vigas. Había alcanzado el punto medio cuando se detuvo para descansar, estremeciéndose ante el viento. Una voz llamó su nombre. Mirando hacia arriba, vio la cara del canciller Valorum mirando abajo hacia él. Sabiendo que necesitaría ahorrar aliento para el resto del ascenso, Johun solo respondió con un débil saludo de aceptación. A medio metro de la cima, el brazo de Valorum se extendió hacia abajo sobre el borde para agarrar el suyo. El Jedi exhausto estaba agradecido por la ayuda, mientras el canciller le ayudaba a trepar arriba y de vuelta hacia la seguridad de la plataforma. Johun trató de ponerse en pie, pero sus extremidades le traicionaron. Todo lo que pudo intentar fue rodar sobre su espalda y mirar arriba, al cielo, jadeando y suspirando mientras trataba de recuperar el aliento. «Has salvado mi vida», dijo el canciller, sentándose junto a él para esperar a que el Jedi se recuperara de su hazaña. «Nunca podré pagarte lo que has hecho, pero si hay algo que quieras de mí, simplemente pídelo». «Hay una cosa», jadeó Johun desde su espalda, aún demasiado cansado para siquiera intentar sentarse. «Contrata un maldito equipo de seguridad».